entonces algunas posibilidades o estrategias para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia, y entonces para eso en esta sesión vamos a realizar dos ejercicios, básicamente una actividad práctica de diseño didáctico, donde justamente vamos a tratar de enfrentar el problema de hacer uso de este recurso que yo les había indicado en la sesión anterior, que es un relato de la ciencia, un relato, por supuesto, muy breve, muy simplificado, y en cierta manera adaptado también, que puede sernos útil, que puede servir para motivar una actividad relacionada con la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Y junto con hacer ese taller vamos a revisar o a comentar un modelo, un ejemplo de cómo esta actividad justamente podría estar diseñada. Originalmente había pensado en hacer la secuencia que aparece en esta lámina, es decir, partir haciendo el ejercicio o el taller grupal, que espero que ustedes puedan realizar durante la clase, o durante algunos minutos por lo menos, y luego mostrarles un ejemplo de cómo podrían llegar a un diseño adecuado o orientado a la enseñanza de NOS. Pero vamos a invertir el orden, porque la actividad puede ser un poco difícil de comprender al principio, entonces vamos a revisar un modelo respecto de cómo una actividad podría ser utilizada para este propósito, de la enseñanza de NOS, y específicamente cómo una actividad podría incorporar un recurso, que en este caso es un breve relato histórico de la ciencia. Por supuesto, cualquier comentario o duda, ustedes me interrumpen y lo comentamos. Entonces, déjenme mostrarles cuál es el taller en primer lugar, qué es lo que les voy a pedir que realicen de manera grupal. Bueno, en términos generales, como les decía, es hacer un diseño, digamos un diseño todavía inicial o preliminar de una actividad, de una situación de enseñanza-aprendizaje orientada a la enseñanza de alguna característica de la ciencia. Por supuesto, estas actividades en general pueden cumplir múltiples propósitos y no necesariamente estar abocadas a un único objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, en general las actividades nos podrían servir para enseñar conocimiento científico, para enseñar características de la ciencia, para desarrollar habilidades, etc. Depende finalmente de cuál es nuestro énfasis, de cuál es el tiempo que tenemos para desarrollar las actividades y por supuesto cuál es el trasfondo curricular en el cual nos encontramos. Nosotros entonces vamos a pensar una actividad que podría servirnos para muchas cosas, pero especialmente la vamos a enfocar en la enseñanza y el aprendizaje de una característica de la naturaleza de la ciencia. Por lo tanto, el taller consiste en hacer ese diseño haciendo uso de un breve relato histórico, que es el que yo les había compartido en la sesión anterior, relativo a la experiencia de Van Helmont, quien investigó acerca del crecimiento de las plantas a fines del siglo XVII. Por lo tanto, eran los que él realizó estudios todavía muy iniciales en torno a la nutrición de las plantas, el crecimiento de las plantas. Y vamos a hacer uso entonces de este breve relato para diseñar o adaptar una actividad para la enseñanza explícita de al menos una característica del conocimiento científico. Recuerden que el enfoque explícito para la enseñanza de la NOS y supone que nosotros de manera directa hacemos una relación entre la actividad, en este caso, que los estudiantes van a realizar y las características del conocimiento científico. Enfatizamos este vínculo. Ya luego vamos a ver de qué se trata. Por esto, entonces, dado que vamos a hacer uso de este breve relato histórico, es importante tener presente que la actividad que vamos a realizar en cierta manera se trata de o responde a un diseño de una estrategia que está basada en el uso de la historia de la ciencia
para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Y para guiarnos, para orientarnos en términos de, digamos, conceptuales, vamos a considerar las 6 características del conocimiento científico que describía Lederman. Recuerden que hay distintos autores y distintas posiciones, algunas de ellas contrapuestas en torno a qué es lo que caracteriza a la ciencia, pero nosotros por ahora vamos a utilizar como referencia las propuestas de Lederman, que nos sirve justamente para resolver algunos problemas didácticos, dado su enfoque más práctico. Así es que tomando alguna de esas características vamos a decidir cómo podríamos promover su enseñanza en una actividad o a través de una actividad. Ese es el marco general del ejercicio. Entonces, ¿cómo hacemos el diseño? Bueno, por supuesto, vamos a definir en primer lugar cuál es nuestro propósito formativo, que esté relacionado con la naturaleza de la ciencia, y por lo tanto allí vamos a considerar algunas de las características de la ciencia que Lederman sugiere. Nuestro propósito para la actividad seguramente tendrá esta forma: que los estudiantes reconozcan ¿qué cosa pueden reconocer? Por ejemplo, que el conocimiento científico involucra observaciones e inferencias. O, eventualmente, que el conocimiento científico es subjetivo porque se elabora sobre ideas y teorías previas. Y así, con cualquiera de estas 6 características. Entonces, nuestro foco de aprendizaje, el que queremos por lo menos enfatizar en este diseño, es justamente que los estudiantes aprendan una de estas 6 características. Así es que lo vamos a declarar de esa forma. Que los estudiantes reconozcan que ocurre tal característica. Por supuesto, aquí simplemente el ejercicio que ustedes van a hacer consiste en seleccionar, decidir cuál de estas características podríamos enseñar haciendo uso del relato histórico. A partir de esa definición, estamos en condiciones de pensar, bueno, qué podríamos hacer, qué le vamos a pedir a los estudiantes, qué tipo de dinámica, trabajo individual, grupal, etcétera. Imaginar cuál es la situación didáctica que vamos a proponer, y por lo tanto podríamos inventar un título adecuado para el ejercicio, para la actividad, y vamos a situarnos de manera, por supuesto, imaginaria en un contexto curricular. Recuerden que podemos enseñar naturaleza de la ciencia con contexto o sin contexto. Y el contexto en este caso se refiere siempre al contexto curricular. Es decir, yo estoy enseñando o estoy realizando una actividad para la enseñanza de la NOS en el marco del desarrollo de alguna unidad temática, de alguna unidad curricular, o de manera independiente a ese desarrollo curricular. Nosotros lo vamos a hacer situándonos en un contexto específico, y para eso yo aquí coloqué un par de alternativas que justamente surgen al mirar las bases curriculares de educación básica, porque como el tema de la investigación de Van Helmont tiene que ver con el ciclo vital de las plantas, entonces lo más pertinente sería considerar ya sea la unidad número 1 de tercero básico, donde aparecen estos 2 objetivos que son pertinentes, o considerar sexto básico, también la unidad temática número 1, donde aparece este primer objetivo referido a también la nutrición de las plantas, específicamente la fotosíntesis. Así es que para tratar de situarnos curricularmente, lo que tendríamos que decidir es, imaginariamente, por supuesto, dónde, en qué curso y en relación con qué unidad estaríamos utilizando la actividad que nosotros vamos a proponer. La actividad que van a diseñar para la enseñanza de una característica de la naturaleza de la ciencia. Por supuesto, aunque ocurra en relación con cualquiera de estos contextos curriculares, con cualquiera de estos objetivos, digamos, supongamos que estamos en la unidad número 1 de tercero básico y estamos empezando la unidad. Entonces vamos a utilizar la actividad en cuestión, la que estamos diseñando, para enseñar una característica de la ciencia antes de dar paso al resto de la unidad. Y esta actividad tiene relación con la unidad, dado que el tema finalmente tiene que ver con las plantas, con su estructura, con su función, con su crecimiento, etc.
En ese marco, la actividad podría sin duda servirnos para enseñar también algunas de las relaciones que tienen las partes de la planta entre sí, las funciones que cumplen, sus necesidades, etc. Pero para efecto del ejercicio solo nos interesa focalizar la característica de la ciencia que queremos enseñar. Hasta ahí simplemente lo que hemos hecho es decidir qué es lo que queremos enseñar y en qué lugar, digamos, en qué nivel y en qué unidad temática. Y por supuesto hemos propuesto un título para guiar o para orientar el sentido o foco de la actividad. Y el diseño propiamente tal lo vamos a realizar en una... Perdón, recuerden que este es el relato del que estamos hablando, este breve relato que nos dice la historia de Jan van Helmont acerca de cómo estudió el crecimiento de una planta de sauce, ¿ya? La idea es utilizar esto como un recurso. Esto es una, digamos, una breve historia de la ciencia. ¿Cómo hacemos uso de esta historia de la ciencia en una actividad para enseñar una característica de la naturaleza de la ciencia? Y entonces el diseño de la actividad básicamente es un plan de trabajo, un plan de actividades, de actividad propiamente, actividad por parte de los estudiantes, en el sentido de que describimos aquí brevemente qué es lo que ocurriría antes o al inicio de la actividad, qué es lo que ustedes se imaginan que ocurriría durante el desarrollo de la actividad y qué es lo que ocurre en el cierre o después de la actividad. Si aquí vamos describiendo qué es lo que hacen los estudiantes y qué es lo que hace el profesor, de manera breve, por supuesto, entonces estamos de alguna manera estructurando la dinámica pedagógica, la situación didáctica que estamos pensando utilizar para la enseñanza de una característica de la ciencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, si no hay dudas entonces, hasta ese que es el diseño, les quiero mostrar un modelo justamente de cómo dar respuesta a este ejercicio. Bueno, este es un modelo que elaboré yo justamente a partir de esta propuesta de taller y espero que les sirva como orientación para realizar su propio diseño. Lo que en primer lugar pensé es que una característica que podríamos enseñar haciendo uso del relato de Van Helmont es que los estudiantes reconozcan que el conocimiento científico es tentativo, es decir, nunca es definitivo o absoluto. Este es el propósito, esto es lo que yo quisiera que mis estudiantes aprendan mediante el desarrollo de la actividad, o por lo menos aquí yo voy a hacer énfasis realizando esta actividad. Por supuesto, en general, para que los estudiantes aprendan cualquier aspecto, especialmente la naturaleza de la ciencia, se requiere un proceso continuo y de largo plazo. Entonces, una sola actividad no va a ser nunca suficiente. Pero justamente yo quisiera contribuir con esta actividad a que los estudiantes comprendan o desarrollen su aprendizaje en torno a esta característica de la ciencia. Bueno, dado ese propósito formativo, me imagino que lo vamos a implementar en sexto básico en relación con la primera unidad en torno a este objetivo. Cuando estemos desarrollando la unidad 1 en sexto, yo voy a incorporar esta actividad que voy a proponer para la enseñanza de esta característica de la ciencia. El título que le he puesto a la actividad es ¿cómo sabemos de qué se alimentan las plantas? De alguna manera eso espero se vincule, por supuesto, con las conclusiones que los estudiantes van a llegar a obtener o a desarrollar durante el ejercicio. Y entonces, dadas esas definiciones que podríamos decir sitúan la actividad curricularmente, ahora procedo al diseño. Y el diseño en este formato de relato, básicamente me dice qué es lo que tiene que ocurrir antes, durante y después de la actividad, o al final de la actividad. Así es que vamos por parte.
Y lo que se me ocurre que tiene que ocurrir o que podría ocurrir, porque estoy diseñando, estoy imaginando la actividad, ¿cierto? No está, esto no está dado, esto depende simplemente de cada uno de nosotros, de nuestro diseño. Me imagino entonces que, situándonos en sexto básico en torno a esta unidad, en las clases previas, los estudiantes ya han aprendido que las plantas producen su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Es decir, me imagino que esta actividad no la vamos a realizar al inicio de la unidad, sino que en el medio del desarrollo de la unidad o a lo mejor al final de la unidad. Los estudiantes ya saben, o por lo menos yo ya traté de enseñarles, que la fotosíntesis es un proceso fundamental en las plantas a través del cual ellas producen su alimento. Y a partir de ese antecedente, entonces, ahora les presento la actividad a los estudiantes y les comunico su propósito, es decir, que espero que ustedes reconozcan que el conocimiento científico es tentativo, que nunca es definitivo o absoluto. Y para ello parto planteándole dos preguntas. ¿Cómo creen que podemos saber de qué se alimentan las plantas? ¿Y cómo saben los científicos de qué se alimentan las plantas? Por supuesto, preguntas que yo aspiraría a que ellos respondan a partir de lo que han aprendido, de lo que creen, de lo que piensan en torno a la investigación o en torno a cómo, de dónde surge el conocimiento, etc. Fíjense que las preguntas justamente apuntan a que los estudiantes expresen sus ideas respecto de el conocimiento, ¿ya? Sobre el origen del conocimiento. Después de esas dos preguntas iniciales que me imagino que cada uno de los estudiantes responde, entonces les pido a los estudiantes que lean el relato de Van Helmont. Y aquí específicamente estamos haciendo uso de la historia de la ciencia. Leemos ese breve relato y comentan con sus compañeros acerca de lo que hizo Van Helmont, de lo que él realizó, incluso observando el dibujo, de manera que puedan responder ya en parejas, para que lo discutan, qué es lo que observó y qué es lo que concluyó Van Helmont, a partir simplemente del relato. Y luego, otra pregunta para que respondan en pareja, ¿realizó Van Helmont una investigación científica? ¿Por qué? Nuevamente, fíjense que las preguntas apuntan a la actividad científica, a la producción de conocimiento y a la visión de los estudiantes en torno a qué es la ciencia. Pero recuerden que a mí lo que me interesa es enfatizar este propósito, que reconozcan que el conocimiento científico es tentativo, así es que de alguna manera tengo que lograr que los estudiantes tengan alguna oportunidad para observar o para contrastar el cambio del conocimiento científico. Y entonces eso espero que ocurra a partir de los antecedentes de los dos momentos previos en el cierre de la actividad. Porque ahora yo puedo enfatizar el hecho de que ellos ya aprendieron acerca de la fotosíntesis. Por lo tanto, ellos ya saben que para elaborar su alimento, podríamos decir, la planta utiliza luz solar, utiliza oxígeno, ¿cierto? Y entonces, dado que ya conocemos nosotros la fotosíntesis, les pido a los estudiantes que comparen esta idea con las conclusiones del propio Van Helmont. Es decir, Van Helmont, recuerden que él pensaba que las plantas crecían simplemente alimentándose con el agua, es decir, crecían gracias a la absorción de agua. Entonces la pregunta, porque en esa época ni siquiera se conocía el oxígeno. ¿Estaba equivocado Van Helmont o no? ¿Qué pensarán los estudiantes? ¿Se puede equivocar la ciencia o siempre obtiene resultados certeros? Y entonces a partir de estas últimas dos preguntas, yo esperaría generar una discusión con el grupo de estudiantes, enfatizando justamente que el conocimiento científico está sujeto a modificación, a revisión y modificación a partir de nuevas observaciones. Ese sería el diseño de la actividad, que justamente trata de promover el aprendizaje de una característica de la ciencia, específicamente que el conocimiento científico es tentativo, es decir, se puede ir modificando en la medida en que se revisa, se reinterpreta,
o se encuentran nuevos datos o nueva evidencia. ¿Alguna pregunta o comentario acerca del ejercicio? Bueno, quedan creo muy pocos minutos de esta sesión, así es que vamos a volver a conectarnos para destinarle los últimos 15 o 20 minutos como máximo a un ejercicio que vamos a realizar, digamos, sincrónicamente. Espero que ustedes, somos solo 7, así que vamos a hacer 2 grupos para que puedan trabajar en un diseño didáctico en la línea del que yo les mostré, a modo de ejemplo, siguiendo justamente las mismas indicaciones, utilizando el relato de Van Helmont, decidiendo qué características de la ciencia enseñar, y proponiendo una secuencia de eventos o de ejercicios que están vinculados en una actividad que tiene este propósito. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Profe, Sí, dígame. la actividad tiene que ser así como del estilo que usted lo hizo, porque, por ejemplo, yo, el estilo que usted hizo en el ejemplo que dio, era como no necesariamente como enfocado en la materia en sí, sino que más bien como en inferencia. ¿Tiene que ser así también? Claro, el punto es justamente que para este diseño en particular, lo que nos interesa es enfatizar la enseñanza de una característica del conocimiento científico y no enfatizar el aprendizaje de conceptos científicos. Yo no quería a través de la actividad que los estudiantes aprendieran o demostraran su conocimiento acerca de la fotosíntesis. Lo que me interesaba era utilizar el contexto de esa unidad sobre la fotosíntesis para enseñar una característica del conocimiento científico. Y por eso no aparece o no se releva, ¿cierto?, el aprendizaje de algún concepto científico relacionado con la fotosíntesis o relacionado con el crecimiento o la nutrición de las plantas. Solamente lo que se enfatiza en este caso es qué es lo que está pasando con la producción de conocimiento científico. Y por lo tanto yo les pido que justamente en su actividad, en su diseño, hagan ese énfasis también. Por supuesto, en el futuro, en una actividad real, probablemente los propósitos se van a combinar, se van a mezclar. Pero para los fines que nosotros ahora estamos trabajando, queremos focalizar en la enseñanza y el aprendizaje de una característica de nos. Así que traten de concentrarse en eso. Haciendo uso del relato de Van Helmont, no se trata de traer a colación otra actividad distinta con otro recurso, sino el recurso que sea este relato histórico. Alexandra pregunta si va a depender también el curso al que estamos aplicando y la enseñanza del aprendizaje, porque son cursos más pequeños, quizá inferir sea un poco más complejo para los niños. Claro, seguramente el tipo de actividad que ustedes van a proponer estará de alguna manera condicionada por el nivel con el cual están trabajando. Probablemente en tercero básico habrá que hacer preguntas un poco menos inferenciales, aunque no dudo que también pueden realizar inferencias los estudiantes. El punto es cómo ofrecerles a ellos una estructura, un andamiaje que les facilite el desarrollo de la actividad. Pero por supuesto, de manera imaginaria por ahora, nos situamos en uno de estos dos niveles y en relación con esos niveles y con las unidades temáticas correspondientes, nos situamos para realizar la actividad imaginariamente o para diseñar la actividad más bien. Para realizar la actividad en el aula virtual del curso van a encontrar, así como lo hicimos la vez anterior, acceso a algunos archivos compartidos que están aquí al final, donde dice taller enseñarnos con
HOS, donde HOS significa Historia de la Ciencia. Y entonces vamos a armar 2 grupos, me parece, porque somos 8 personas solamente, así que vamos a armar 2 grupos en el Zoom. Ustedes van a quedar conectadas y conectados para interactuar, tratando de diseñar una actividad en conjunto. Así que el grupo 1 accede al archivo que está en grupo 1 y el grupo 2 accede al archivo que está en grupo 2. Cuando vayan a ese documento van a encontrar las mismas diapositivas que yo les mostré hace unos minutos para el diseño de la actividad. Lo primero que tendrían que decidir es qué características de la ciencia creen ustedes que podrían enseñar haciendo uso del relato de Van Helmont, el que ya conocimos. ¿Qué características de la ciencia estarán presentes en esta historia y podríamos utilizar para tratar de enseñarla mediante la actividad? Una vez que seleccionan esa característica, alguna de ellas, recuerden que aquí está disponible la síntesis de Lederman, entonces van a definir cuál es el contexto curricular, van a usar tercero básico o sexto básico, solamente para situarse, porque en realidad no tiene mucha implicancia práctica al decidir en qué nivel vamos a trabajar para efectos de este diseño. Y proponen un título de la actividad. Por supuesto, si les parece que es mejor esperar a tener el diseño antes de elaborar el título, no hay problema. Y luego entonces proceden a comentar qué es lo que harían, en esta secuencia de ejercicio. Qué es lo que ocurre antes, qué es lo que hace el profesor, qué es lo que hacen los estudiantes, qué es lo que pregunta o qué es lo que desarrollan o completan los propios estudiantes durante la actividad y al cierre de la actividad. No es necesario, por supuesto, hacer una gran elaboración. Lo que interesa aquí es focalizar y precisar el tipo de recurso, de ítem, de ejercicio que el profesor y los estudiantes van a realizar en esta dinámica para lograr avanzar en el aprendizaje de una de estas 6 características de la ciencia. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe, sí se entiende. Ya, me parece súper, gracias. Entonces, voy a proceder a separar al curso en 2 grupos. Ustedes van a quedar conectadas internamente en el Zoom y luego pueden comenzar de inmediato a trabajar en las diapositivas. La idea es que puedan avanzar 15 o 20 minutos como máximo para que nos volvamos a conectar el grupo completo y comentamos el avance que hayan podido realizar, qué es lo que proponen, qué es lo que les resultó más fácil y qué es lo que les resultó más difícil, y vemos si lograron focalizar entonces una actividad para la enseñanza o aprendizaje de una característica de la ciencia. En la sala 1 va a quedar Damaris, Fanny, Felipe, Catherine. En la sala 2 estarían Alexandra, Catalina y Sofía.